noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco, 4 de noviembre, mañana martes 5, elecciones en los Estados Unidos. El país más importante del planeta Tierra va a elegir a su presidente de la República y no es poca cosa. Vamos a hacer un análisis con el profesor doctor Benjamín Fernández, abogado. Benjamín, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, Federico. Benjamín Fernández, además de presentador, periodista, docente, abogado, vivió mucho tiempo en los Estados Unidos, conoce bastante la idiosincrasia de los americanos y nos va a ayudar a descifrar cómo son las elecciones en los Estados Unidos. Benjamín, de a poco, como un motor gasolero, de a poco vamos a ir arrancando. ¿Por qué los Estados Unidos no eligen en forma directa un presidente, sino que lo hacen en forma indirecta a través de los consejos electorales, de los delegados electorales? Bueno, eso tiene una lógica en relación a la cantidad de población que se encuentra distribuida a lo largo de todo su territorio. Estados Unidos es un país de dimensiones continentales y si se hiciera por el voto popular, un presidente o un candidato no haría más que campaña en 10 estados y no estaría en los 40 restantes. ¿Por qué? Porque la cantidad de población de California, de Nueva York, por citar, o Texas serían, o Pensilvania, Florida, serían determinantes. Entonces un presidente estaría representando los intereses de esas comunidades y no del conjunto de los 50 estados de la Unión, en donde la proporcionalidad de la representación de los votos compromisarios permite de que la elección finalmente sea algo más ajustado a lo que es la realidad electoral y la realidad poblacional. Ahora, a los parlamentarios se lo conoce, el senador, el diputado, en este caso congresista y representante respectivamente, pero al delegado electoral normalmente no se le conoce. ¿Quiénes son? Ese nunca traiciona la voluntad de la mayoría de los votantes de su estado. No puede estar saliendo en contra del mandato de la mayoría. Pero son, por ejemplo, ex parlamentarios. No, son personas de un relieve cívico, escogidos por los partidos para representarlos, y que son los que cuando uno ve la participación de mucha gente en las convenciones de los partidos, muchos de ellos son parte de esa actividad cívica que vive de manera permanente y constante dentro de los partidos políticos durante el tiempo de vida de los norteamericanos. En tu largo deambular por los Estados Unidos, ¿alguna vez lograste hablar con algún delegado electoral? Sí, muchas veces. Yo he vivido en Estados Unidos 7 años, hice mi maestría en comunicación en la Universidad de Minnesota, después pasé un año haciendo ciencias políticas en Syracuse, en Upstate New York, y luego estuve en Cambridge, en Massachusetts, 2 años en Harvard, y conozco mucho ese país, he vivido en varias partes, y ahora vengo del medio oeste americano. Estuve 15 días, hace 3 semanas, en Minnesota, en Wisconsin, en Illinois, en Indiana y en Michigan. Y me pareció sorprendente lo que he visto porque después de estar varios años cubriendo elecciones norteamericanas, me di cuenta del escaso fervor que existe ahora. En la carretera, por ejemplo, entre Minneapolis y Ann Arbor, en Michigan, no hemos visto más que 2 grandes carteles, 2 de Kamala Harris y 1 de Trump, a lo largo de todo ese itinerario enorme, que generalmente suele tener una manifestación mucho mayor que la que pudimos observar. Lo mismo en las casas, el norteamericano suele poner una cuestión identificatoria en su jardín diciendo por quién van a votar. Eso también he visto mucho menos que en elecciones anteriores. Yo diría que la democracia liberal, la democracia occidental, la democracia americana está en un momento realmente trascendente y lo de mañana es un parteaguas con la historia. Veremos si esa democracia liberal todavía sigue entusiasmando o es capaz de escoger a un hombre como Donald Trump, que tiene 34 condenas, 94 procesos, condenado por violación, por utilización de fondos de campaña para la compra de una prostituta y también acusado o en proceso de serlo por el tema del ataque al Capitolio un 6 de enero. Es todavía alguien que representa en el imaginario norteamericano cuestiones claves que deberían ser juzgadas muy a pesar de esas cuestiones. Y yo creo que el caso de Kamala Harris mañana puede ser también un hecho histórico. Sería la primera mujer electa para la presidencia de ese país con una esencia que también está en las elecciones ahora, que es la cuestión migratoria. Ella es descendiente de indios y de jamaiquinos. Entonces yo creo que hay mucho también para observar en este tema.
Yo creo que será una epopeya cívica si Kamala Harris llega a ganar. Y por el otro lado, si obtuviera el triunfo Donald Trump, sería un duro cachetazo a la democracia liberal, a la democracia occidental y a la democracia de Estados Unidos. Ahora, para un observador externo, en el caso nuestro, Paraguay, que estamos mirando, tomando un tereré, un mate, uno ve el programa, por ejemplo, del Partido Demócrata, del Partido Republicano, y me suscita la idea, quiero saber tus reflexiones, Benjamín, Kamala Harris podría ser el extremo del Partido Demócrata y a su vez, en sentido contrario, el expresidente Trump podría ser lo más de derecha del Partido Republicano. Alguien dijo una vez una definición que me parece muy acertada, que un republicano no es otra cosa que un conservador demócrata. Y un demócrata no es más que un liberal republicano. O sea, las grandes diferencias entre los dos partidos no son tan grandes. Por eso. En términos de política interna, sí. Pero hay estos están polarizando. Pero claro, hay que polarizar cuando ya no existe una propuesta política entusiasmante que agite al electorado. Por eso la cuestión está en de qué manera logro que el voto polarizante haga que nadie vaya a fondo en las cuestiones trascendentes en los Estados Unidos. En Estados Unidos se vota de arriba para abajo. Primero el bolsillo, después el corazón y por último el cerebro. Y yo creo que eso es lo que va a decidir mucho en esta campaña. La gente va a tener que mirar cómo le ha ido en términos económicos y Estados Unidos tiene un problema con lo que ha sido su gran capital y su gran aporte a las democracias liberales a nivel mundial, su clase media. Ella está viviendo muy mal desde hace 40 años. Los salarios de ese sector social no han mejorado en estos años y eso le puede pasar la factura a quien tiene el poder, al que está en ese momento administrando el país. El anterior fue Trump frente a Biden, con el agregado de la pandemia que también generó toda una situación especial, sí. Pero la gente tiende a castigar al partido que se encuentra en el gobierno. En este momento el gobernante es demócrata y algunos dicen de que han sido demasiados años con una inflación alta, lo que ha impactado severamente en el bolsillo de la gente y en los costos de vida y especialmente de alimentación y de acceso a la vivienda. Y para colocar ese tema sobre el que no existe una idea de cómo resolverlo, la gente dice, no, el problema es ahora con los inmigrantes. Allí está la clave de lo que nos pasa en este momento y por lo tanto aquel presidente que se opone a los migrantes debe ser satisfecho con el voto mayoritario de la gente que diga a la clase media le va muy mal porque han entrado demasiada gente en los últimos años y Trump dice si voy a ser presidente voy a echar a 1 millón de ellos. Pero a Trump no hay que creerle demasiado, también había prometido construir una valla y un muro con México y que los mexicanos se los pagarían. ¿Saben cuánto de eso cumplió cuando era presidente? Un 2%. Y México no pagó el muro. Por lo tanto, mucho de lo que él dice es mucho orientado a la cuestión de qué es aquello que puede despertar en un momento determinado el enojo de la gente y convertirlo en voto a mi persona. Él viene de reality, hay que recordar que tenía un programa de televisión que era bastante popular, y entonces sabe por dónde debe apelar a la cuestión de carácter sentimental o afectivo, o en este caso de repudio a algo, porque hay mucho voto en contra de algo, no un voto a favor de algo en particular. Cuando decís que el americano vota de abajo para arriba y comenzaste por los bolsillos, el corazón, el sentimiento y finalmente la razón, yo puedo inferir que lo que estás preconizando de alguna manera, doctor Benjamín Fernández, es de que el americano en época del presidente Trump económicamente estaba mejor. No, a Trump le tocó una experiencia complicada que desarticuló prácticamente gran parte de su gobierno, la pandemia, el COVID. Tuvo 1 millón de muertos. Esa es una cifra espantosa para cualquier presidente. Muy Tampoco difícil. Le dio mucha importancia. Exacto. Dijo que no era una cuestión que había que atacarla desde el punto de vista científico. Ridiculizó al encargado de esta lucha que tenía una tradición científica enorme por detrás. O sea, no hizo su tarea de presidente como debiera. Y entonces eso le costó una cantidad enorme de personas muertas. Para que la gente tenga una idea, algunos dirán 1 millón de muertos no es nada. Bueno, 70.000 americanos murieron en Vietnam. Y es una cifra todavía muy recordada por ellos de manera reiterada y constante cuando se trata de invasiones a otros países o presencia militar de ellos en forma de tropas. Yo creo que en el caso de Trump, lo que algunos dicen es esto que está ocurriendo no me gusta y qué tal si vuelvo a insistir con a pesar de todo lo que él en términos de personalidad particular
proyecta como característica de lo que podría ser su presidencia y si podría o no resolver los grandes problemas norteamericanos. El problema norteamericano es mucho más complejo que eso. Cuando dice, por ejemplo, que va a recortar la participación americana en el Atlántico Norte, en la OTAN, diciendo pongan más plata ustedes si quieren ustedes que yo les resuelva problemas de carácter de seguridad, no está diciendo toda la verdad. En realidad, el participar de esa tarea de defensa es muy lucrativo como proyecto nacional también de Estados Unidos, que tiene más de 60 millones de norteamericanos trabajando en ese complejo industrial militar del que hablaba Eisenhower y que representa gran parte de la economía de ese país. Entonces yo creo que a Trump no hay que creerle todo lo que dice, ya nos demostró que habla mucho más allá de lo que realmente quiere hacer, y cuando se trata de llevar adelante proyectos de carácter internacional, generalmente queda en deuda con sus adherentes, que en realidad lo que quieren es vivir mejor adentro. El presidente, Kamala Harris, actual vicepresidente, viene de reemplazar, creo que a partir del 21 de julio, al actual presidente Joe Biden. ¿Cómo le va a significar al ciudadano americano en general esa transición relativamente traumática que se dio entre ambos por el estado mental, por la capacidad cognitiva del actual presidente? La edad de Biden ya le pasó la factura en varias oportunidades. Creo que retrasó mucho la renuncia de su candidatura. Quizás podríamos ver a una Kamala con más posibilidades de enfrentar a Trump con éxito. No digo que vaya a perder mañana, pero digo con las mayores posibilidades de lo que dicen las encuestas en la actualidad, si hubiera hecho campaña con mayor antelación. Una de las pocas explicaciones que yo creo que va a terminar confirmando una derrota de Kamala si acontece es que entró tarde a la carrera presidencial. Fue un error de Biden, tendría que haber hecho ese paso al costado mucho más antes de lo que realmente hizo. Pero a juzgar por el trabajo de Kamala Harris en términos de campaña, yo diría que ha sido un éxito, porque el mejor rival para Trump era Biden. El haberse aparecido en el camino y cruzadole enfrente a Kamala Harris le ha puesto en una situación absolutamente distinta a la que tenía, y su campaña paró casi 3 semanas hasta que más o menos entendió contra quién y de qué manera tenía que enfrentarla. Finalmente, en esta primera parte, este primer bloque, son 50 estados. Sí. Como bien dijiste, hay estados que son súper poblados, como el caso de California, Texas, Florida, Nueva York, que tienen el mayor número de delegados electorales. Sin embargo, hay algunos estados que se le llaman bisagra, péndulo, que están cambiando. Son 7 estados. ¿De ellos depende el nuevo presidente de los Estados Unidos? Yo diría que depende todo de un estado. Quien gane Pensilvania gana la presidencia norteamericana. Porque Pensilvania tiene mayor cantidad de votos compromisarios, por un lado, y por el otro lado también refleja mucho el microcosmos americano. Pensilvania es un estado grandioso que tuvo una ciudad que fue el ícono del desarrollo industrial norteamericano. De allí son los ricos de Carnegie, que eran los reyes del acero. Pittsburgh. Y también tiene una ciudad compleja, variopinta, Filadelfia, que realmente también refleja mucho de ese carácter, ¿no? Y entonces también tiene ciudades que yo creo que son importantes de ser miradas en un contexto más amplio y reflejan mucho de Estados Unidos. Creo que el segundo estado que hay que mirar con atención es Carolina del Norte, que tiene muchas bases militares y que ha sido casi siempre un voto complicado de ganárselo. Después queda Georgia, queda Michigan, que están enojados muchos de ellos porque el mayor colectivo musulmán, de origen musulmán, vive en Michigan. Michigan tuvo una ciudad que fue también la referencia del modelo de desarrollo industrial con los automóviles, que es Detroit, la capital del automóvil, con las 3 grandes empresas radicadas en ese sitio. Y yo diría en un tercer y último lugar, Wisconsin, cuya capital es Milwaukee, que tiene también mucha presencia migrante, especialmente alemana y algo de escandinava, pero que también ha significado mucho del carácter y el particular modo en que conciben la política. Tienen una universidad en Madison, que es una universidad muy de izquierda en muchas de sus manifestaciones, pero también tiene un colectivo rural que es importante y que no se ha visto favorecido por las últimas políticas de los presidentes. Eso me llamó la atención. Yo conozco mucho Minnesota y estuve en Minneapolis y estuve en St. Paul y en el interior. Y generalmente el personaje de Minnesota siempre ha votado demócrata.
La única vez en que un presidente republicano ganó en 49 estados, en el único que perdió fue en Minnesota, frente al candidato que era Walter Mondale, aquel que fue vicepresidente de Jimmy Carter. Y ahora tiene un gobernador, Tim Walz, que es el compañero de fórmula de la señora que ganó con Reagan, ¿verdad? Y que, exacto, esa vez ganó Reagan. Pero esta vez yo creo que, bueno, Minnesota seguirá siendo demócrata, pero considero que es muy importante para mañana observar cómo van las elecciones y los números en Pensilvania. Creo que quien gana Pensilvania, reitero, gana las elecciones de mañana. Me permití un pequeño corte, Benjamín, vendemos, regresamos inmediatamente luego de estos consejos comerciales. Aquí en Diálogo Franco estamos con el doctor Benjamín Fernández, abogado. Estamos hablando mañana, martes 5, se define quién va a ser el presidente de los Estados Unidos. Donald Trump, expresidente, Kamala Harris, actual vicepresidente, sea quien fuera, el presidente de los Estados Unidos tiene que tomar decisiones muy importantes en un periodo corto de tiempo. Ya habló el doctor Benjamín Fernández del problema migratorio, el problema económico, la reactivación, el buen pasar de los ciudadanos, en particular de la clase media, pero hay otros problemas grandes que tienen a nivel internacional. Vamos a tratar de disecar con el doctor Benjamín Fernández a ver cómo puede variar la decisión con uno u otro presidente de la República. Por ejemplo, comenzamos en el caso de Ucrania, las relaciones entre Ucrania y Rusia, ¿cómo puede variar si es uno u otro el presidente? Bueno, Trump presume de tener una amistad y un trato de mejor negociador directo con Putin. Lo ha dicho más de una vez y ha dicho de que si él llegara a subir, la guerra se detendría. Yo creo que la guerra está a un punto de detención para cualquiera. Hay varios kilómetros de territorio ruso ocupado por las tropas ucranianas. Hay una fuerte presencia y reacción rusa ante esa situación de la que ellos son los que determinaron el inicio de esta guerra, pero también hay un agotamiento de los reservistas rusos. Ya nadie quiere ir a pelear. Necesitan más o menos unos 30.000 reclutas dispuestos a morir cada mes. Y por eso han cerrado un acuerdo con los norcoreanos. Y por primera vez, y esto es complicado, se nota a los norcoreanos, soldados norcoreanos peleando por Rusia en el territorio de disputa de los ucranianos. Estos son los que le reemplazan a los famosos Wagner, que eran los mercenarios. Exacto. Yo creo que en ese sentido es una cuestión complicada porque Corea del Norte es una potencia nuclear, bastante conflictiva también. El presidente Trump se reunió con el nieto del fundador de esa dictadura cerrada y oprobiosa que es la de Corea del Norte. Lo hizo en Singapur en una oportunidad, pero tampoco ha sacado a relucir nada trascendente fuera de eso. Yo no creo que cambie mucho la lucha. Kim Jong-un es más pro China, Rusia. Claro, China es el avalador de Corea del Norte, eso con toda certeza. Pero lo que quiero decir es que no vamos a ver necesariamente el fin del conflicto porque gane Trump. Yo creo que si gana Kamala Harris, las posibilidades de acabar ese largo conflicto desgastante, especialmente para los rusos que creyeron que eso sería un paseo, que en un par de semanas caía Kiev, la capital, y caía otras grandes ciudades, pero sin embargo no ocurrió eso. Ocupó parte del Donbass, destruyó gran parte de la población, de los territorios ocupados en Ucrania, ciudades completas, Mariupol es una de ellas, pero no ha demostrado de que tenga esa capacidad militar que fuera determinante en pocos meses. Estados Unidos no puede abandonar Ucrania en este momento y creo que no lo hará ni con Trump y menos aún con Kamala Harris. Lo que buscarán cualquiera de los dos es una definición de ese conflicto en un corto plazo y que esa va a ser para ellos una especie de triunfo y desapego de la posibilidad de extender el conflicto a otras naciones en el mundo europeo. Y eso también hay que explicar. El argumento de Rusia de no querer tener a la OTAN en Ucrania fue lo que determinó, según Putin, el hecho de una agresión de ese tipo. Pero yo siempre digo, hay 3 repúblicas bálticas que están más cerca de Moscú que lo que está Kiev. Pero sin embargo no atacó a ninguna de ellas, a Latvia, a Lituania y a Estonia. ¿Por qué? Porque los 3 son países integrantes de la OTAN. Quiere decir que la OTAN sirvió para detener la posibilidad de atacar a estas 3 repúblicas o cargarse a Polonia, que juega un rol preponderante de detente a la presencia soviética y rusa en ese territorio. Es cierto. Ahora,
El tema de Israel y sus conflictos, primero con lo que están actualmente en la zona de Palestina, ahora con Siria, Libia, y se suma Irán, el conflicto de Israel en Medio Oriente. Intentó por todos los medios convertir eso en una base electoral. Blinken, que el secretario de Estado, que es judío, intentó en varias oportunidades conversar con Netanyahu y tratar de convencerle a que haya un parate en el ataque a Hezbollah en el Líbano, a la destrucción completa casi de Gaza, pero sin embargo no lo logró. Yo creo que Estados Unidos, que es el principal aportante militar en términos económicos a Israel, para que la gente se dé cuenta, la cantidad de recursos que la Unión Soviética aportó a Cuba durante casi 30 años fueron 5.000 millones de dólares. Esa es la misma cantidad que Estados Unidos viene aportando a Israel desde el punto de vista de ayuda militar desde hace más de 40 años. Yo creo que esa alianza no se va a romper. Lo que va a procurar, yo creo que el mundo demócrata en este momento, el mundo de Kamala Harris y de Biden, es poner fin a este conflicto y que no tenga un costo todavía mucho mayor en algo que después pueda propagarse y pueda todavía inestabilizar la región mucho más de lo que existe ahora. Cuando la prensa le aborda al presidenciable Donald Trump y le dice cuál es su prioridad, dice en primer lugar China, en segundo lugar China y en tercer lugar China. ¿Por qué tanto empecinamiento con China? ¿Le está desplazando China del primer lugar como país poderoso a Estados Unidos? No, simplemente para que la gente pueda entender, la diferencia entre China y Estados Unidos en términos militares es de 15-3. 15 Estados Unidos, 3 China. ¿Y económico? Y en términos económicos está bastante resquebrajado el impacto del crecimiento económico chino, que durante 15 años fue del 13%. Y ahora no ha crecido más del 4 o el 5% por una serie de problemas económicos internos. La globalización sí es un problema y que está en el trasfondo de esta cuestión. Aquello que surgió como un fenómeno irremediable para todos los países del mundo a finales de los 90, hoy es el problema. Y hay un retorno a los nacionalismos, a la cuestión hacia adentro de los países, y no es percibido el elemento globalizador que hizo de la China una potencia. China es una potencia comercial globalizante. Entonces, cada vez que uno ve la posibilidad de un conflicto, tendría que mirarse no desde la clásica concepción militarista, violenta. No, China es una potencia económica que mira las cosas con un pragmatismo enorme. Ahora, por ejemplo, la gente dice la posibilidad de un conflicto con Taiwán. Jamás, creo yo, China invadirá o atacará a Taiwán. Por una cuestión muy simple. El principal inversor extranjero que tiene China es Taiwán. Claro. Es Taiwán. La cantidad de vuelos diarios que hay entre Taiwán y China continental es enorme. Entonces no hay ninguna posibilidad. El mayor productor de microprocesadores a nivel mundial, microchips, es Taiwán. Totalmente. O sea, si alguien ataca y destruye Taiwán, no podemos salir al aire porque los microchips están en estas cámaras, están en nuestros teléfonos celulares, está en todo aquello que tiene que ver con la nueva tecnología. Y eso no lo van a hacer. ¿Quién se animaría a destruir a Taiwán, que es el 70% de la producción de microchip a nivel mundial? Nadie. Iría en contra de sí mismo. Benjamín, tenemos que irnos. ¿Por qué utilizan los demócratas el burro como ícono y los republicanos el elefante? ¿Cuál es la historia? No, el elemento simbólico tiene que ver con identificaciones que los norteamericanos a lo largo de su historia tienen distintas explicaciones. Una de ellas, que para mí me convence, el burro era un animal de carga que ayudaba a la conquista de territorios y identificado con las personas de menores ingresos económicos, de los que el Partido Demócrata ha sido siempre afín. El Partido Demócrata ha sido el partido de los sindicatos, el partido de los trabajadores, el partido de los inmigrantes. Entonces mucho de esto está reflejado. Y en el otro era un partido que se ponía como el gran partido, la gran fuerza siempre detrás de los grandes impulsos económicos. El Partido Republicano es un partido conservador en lo social y liberal en lo económico. La Asociación Nacional Republicana viene su nombre y su historia del Partido Republicano. La carta fundacional que trajo José II de Cut a los Colorados ha sido conservador en lo social y liberal en lo económico. Después aparece J. Radaricio González y ha cambiado gran parte de la línea del partido, pero eso es una cuestión en la que vos y tu hermano conocen mucho más que yo. Pero básicamente creo que esa es una característica. Mañana es un día muy importante para el mundo. Vamos a ver si se escoge un modelo de decadencia de la democracia liberal
o se busca alguien que haga historia, convirtiéndose en la primera mujer